Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. Bien, vamos a empezar este caso, donde ahora vamos a ver el siguiente problema que consta de lo siguiente, ¿no? Vamos a tener una función f que va de R2 en R, que en este caso estamos hablando de una función de clase C2, es decir, una función que admite segundas derivadas continuas, derivada respecto de x y derivada respecto de y. ¿Okay? El único dato que tenemos en este caso de la función es el polinomio de Taylor, ¿sí? En este caso es el polinomio de Taylor de grado 2 de esta función, que está evaluado en el punto menos 1, 1. ¿Sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar como 2x al cuadrado menos x por y más 5x, todo esto menos y más 5, ¿no? Entonces la idea a partir de esto es decidir si la función tiene un extremo local en este punto que es el menos 1, 1, y cómo podemos darnos cuenta de eso, ¿no? Esa sería un poco la idea que hay detrás de todo esto. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que saber? Para que haya un extremo local, simplemente, en este caso, en, por ejemplo, menos 1, 1, simplemente se tienen que cumplir dos condiciones, ¿no? Primero, que la derivada parcial respecto de x, la primera, sea 0, y luego que la derivada parcial de y respecto de x también, respecto de y, también sea 0, ¿sí? Ese es el primer paso. Después lo que hay que hacer es, como segundo paso, calcular la matriz hessiana, ¿sí?, de la función, y clasificar si efectivamente la función es un máximo, un mínimo o un punto de encilladura, que son como las tres opciones posibles en cada caso. Entonces, en ese caso, la matriz hessiana, básicamente, como determinante hessiano, vamos a tener las derivadas parciales segundas, ¿sí?, de cada una de las partes de la función, y luego, básicamente, una vez que lo calculamos, decidimos qué es lo que ocurre con la función a medida que vamos teniendo la información disponible, ¿sí? Lo bueno de acá es que solamente vamos a tener que evaluar la función en un solo punto, así que el trabajo en sí va a ser bastante sencillo. Puede ser que este ejercicio tenga algunos puntos en cuestión con los que haya que prestar atención, ¿sí? Entonces les adelanto que es un ejercicio largo, de muchas cuentas, con lo cual vamos a hacer un poco de la explicación teórica, pero luego la idea va a ser tratar de adelantar un poco los pasos como para ir más hacia lo conceptual, que ustedes, digamos, tampoco se aburran viendo el video, y de alguna forma que se entienda cuál es el jugo que nosotros queremos sacarle a este caso en particular. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál sería la expresión genérica que puede llegar a tener este polinomio, ¿sí?, para el caso que estamos buscando? Porque obviamente nosotros como dato tenemos cuál es el polinomio de la función en el punto, ¿sí? Con este dato, si uno sabe analizarlo bien, básicamente tenemos toda la información disponible como para calcular las derivadas parciales que efectivamente estamos buscando y que puede llegar a tener nuestra función. ¿Está bien? Todo polinomio de Taylor, sobre todo de dos variables, tiene una expresión característica que nosotros podemos ir encontrando en cada caso particular. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este sentido vamos a tener que es un polinomio de Taylor de grado 2, ¿sí? Fíjense, acá hay una pequeña trampa. La función está evaluada en el menos 1, 1, ¿sí? Con lo cual, en general, la mayoría de los ejercicios, para simplificar un poco las cuentas, lo que hacen es simplemente evaluar las funciones en el 0, 0, que es una opción, ¿sí? Pero en este caso el punto va a ser un poco más laborioso, nos va a dar un poco más de trabajo, y esa sería un poco la idea que hay que tener en cuenta acá. Entonces vamos a tener, esto nos va a quedar la imagen, ¿sí?, de la función en el menos 1, 1, ¿sí? En este caso, para simplificar la nomenclatura, simplemente voy a poner imagen, derivada, etcétera, etcétera, y no reemplazarla directamente en el punto, como para que sea más sencillo el trabajo, ¿sí? Luego vamos a tener
la primera derivada respecto de x por x menos la variable x del punto, que en este caso estamos hablando de menos 1, con lo cual en definitiva nos va a quedar como x más 1, ¿sí? Luego vamos a tener lo mismo, la derivada respecto de y por y menos 1, ¿sí? Ahora sí es menos 1. Vamos a tener nuevamente la función derivada, pero ahora pasamos a las derivadas segundas. Cuando pasamos a las derivadas segundas, recuerden que tenemos que multiplicar esto por un medio, es lo mismo que decir 1 sobre 2 factorial, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Por, en este caso, x más 1 al cuadrado. Hacemos lo mismo de este lado, un medio de la segunda derivada respecto de y por y menos 1 al cuadrado. Y finalmente, el último término, que en este caso va a ser 2 veces, en este caso las derivadas parciales cruzadas, son dos términos separados, pero dado que la multiplicidad es la misma, nosotros vamos a tener, sí que nos queda el mismo término en cada caso. Entonces vamos a tener la derivada parcial de f respecto de x y respecto de y por x menos 1 más 1 por y menos 1. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer a partir de acá? De toda esta expresión teórica, si nosotros trabajamos un poco, es decir, tratamos de hacer todas las distributivas, de hacer todos los términos, etcétera, etcétera, ¿sí? Podemos, comparando con la primera expresión, tratar de obtener cómo nos queda, ¿sí?, el polinomio en cuestión. ¿Está bien? Esa sería la idea. Entonces, en este caso, ya que esta parte tiene bastante de cuentas, lo que van a ver ustedes es que nosotros vamos a ir desarrollando paso a paso, pero vamos a adelantar un poco el procedimiento, cosa que vayan más a lo conceptual y que puedan ver cómo se desarrolla el ejercicio. Entonces simplemente lo que vamos a hacer ahora es desarrollar todos los términos, o sea, incluidos también los cuadrados, los términos lineales, etcétera, y despejar y agrupar los términos de esta función, es decir, todas las incógnitas, que son las primeras derivadas, las segundas derivadas, etcétera, etcétera, y agruparlas e igualarlas con un sistema de ecuaciones o similar con la función que nosotros tenemos arriba. Una vez que ustedes terminan de armar todo el sistema, como de hecho nosotros lo vimos recién, ¿qué es lo que van a tener básicamente? Bueno, esto es un sistema de ecuaciones donde de acá van a sacar todos los resultados de cuánto valen cada una de las derivadas, ¿sí? O sea, básicamente ese es el laburo sucio, entre comillas, que hay que hacer al momento de resolver esto, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo quedan los resultados. Sí, en este caso van a tener que la derivada cruzada respecto de x y nos queda con menos 1, la derivada segunda respecto de y nos queda como 0, derivada segunda respecto de x nos queda como 4, la primera derivada respecto de y nos queda como 0, primera derivada respecto de x también nos queda como 0 y finalmente la imagen de la función queda como 2, ¿sí? Entonces eso sale de, ya les digo, resolver el sistema de ecuaciones que armamos recién. ¿Cuál es la condición? Nosotros justamente sabíamos que era punto crítico, siempre estamos hablando no del menos 1, 1, si en el caso de que tuviéramos que las derivadas parciales de f de x y de f de y valgan 0, que es lo que ocurre en este caso, ¿sí? O sea que hasta ahora nosotros sabemos que es punto crítico. Lo que nosotros no sabemos es qué clasificación tiene el punto crítico. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente, nosotros vamos a tener, ¿sí?, que armar la matriz hessiana, como dijimos hace un rato, con las derivadas parciales en el orden que corresponde, ¿sí?, y luego ver cuánto nos da el determinante de esta cuenta. Entonces, por ejemplo, este determinante nos va a quedar en 4, las derivadas cruzadas acá nos quedan con menos 1 en ambos casos, y la segunda derivada respecto a y que nos queda como 0. Entonces esta cuenta va a quedar como 4 por 0 menos menos 1 por menos 1,
que esto nos va a quedar como 0 menos 1, que nos queda menos 1. Por lo tanto, como el determinante de la matriz hessiana nos va a quedar negativo, esto es básicamente un punto silla o punto de ensilladura, ¿sí? Independientemente del signo que tenga la derivada segunda respecto de x. ¿Okay? Esa es la clasificación que va a tener el punto en este caso hasta ahora. ¿Bien? Después viene la segunda parte del ejercicio, que pide básicamente, una vez con estos datos, calcular lo siguiente, ¿no? En este caso, hallar un límite, que en este caso nos va a quedar como límite de xy tendiendo al menos 1, 1 de la siguiente función. Vamos a tener la función de xy menos 2, todo esto sobre la norma de xy menos el punto menos 1, 1. ¿Sí? Entonces acá lo importante es tratar de entender de algún sentido más semántico qué quiere decir la integral, como para tratar de entender cuál es el punto o cuál es la idea a la cual nosotros queremos apuntar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, esta definición tiene algo bastante similar a lo que sería, por ejemplo, ¿sí?, la función o la definición de, en este caso, diferenciabilidad. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros tenemos que calcular el límite de esta función tendiendo al 2, ¿no?, que sería en este caso la imagen del punto, y luego de ahí tratar de ver, ¿sí?, básicamente cómo nos queda la norma de la resta entre la función y este punto, ¿no? Esa sería un poco la idea. Entonces en ese caso sería, ¿sí?, propiamente la definición de diferenciabilidad. Nosotros en ese caso, ¿sí?, ¿cómo podemos contestar básicamente la pregunta? Bueno, en este sentido, pensemos por ejemplo de la siguiente manera, ¿no? Si vamos a calcular la definición de diferenciabilidad, ¿sí?, de una determinada función, ¿qué tiene que ocurrir? Por ejemplo, en este caso, el límite de x vector tendiendo a x0 vector de la función, ¿sí?, menos la función en el punto, ¿sí?, menos la derivada parcial respecto de x por x menos x0 menos la derivada parcial respecto de y por y menos y0, todo esto sobre la norma de x vector menos x0. ¿Está bien? Esto tiene que dar 0, ¿de acuerdo? Entonces esto es la definición de libro de lo que es la diferenciabilidad. En este caso, ¿qué es lo que nosotros sabemos como dato de lo que sacamos recién? Por un lado sabemos que la derivada parcial de x y la derivada parcial de y ambas son 0. Entonces, si tuviéramos que aplicar esto, ¿sí?, ya la cuenta nos quedaría de este sentido, ¿no? Obviamente acá entendiendo que x nos queda como xy y que x sub 0 nos va a quedar como menos 1, 1, ¿no? Entonces en este caso esto vamos a tener f de x menos f en x0, ya estos dos términos se nos van y ahora en este caso hacemos la norma de x menos x0. ¿Está? O sea, es tal cual la definición de diferenciabilidad, lo que pasa es que está preguntado el problema desde otro punto de vista, pero esa sería un poquito la idea, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Si la función admite polinomio de Taylor, como en este caso que admite un polinomio de Taylor de grado 2, entonces lo que nosotros sabemos es que la función es diferenciable. Entonces, la conclusión acá sería que dado que existe, ¿sí?, en este caso el polinomio de Taylor de grado 2 de f en ese punto, eso implica que f es diferenciable en x0. ¿Está bien? Y de hecho el problema, una de las condiciones que dice es que la función f es de clase C2, con lo cual se implica, digamos, que la función es diferenciable. Entonces eso ya lo tenemos más o menos aclarado. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera ya sabemos nosotros que ese límite vale 0 aun cuando no lo calculemos. ¿Por qué? Porque justamente implica, ¿sí?, la definición de diferenciabilidad y justo cierra también que las derivadas en ese punto valen 0, con lo cual es un problema, digamos, que cierra teóricamente por todos lados, ¿no? Vamos a ver ahora el segundo caso, que consta de lo siguiente, ¿no? En el segundo problema nosotros vamos a tener una determinada función f de xy, que en este caso esto nos va a quedar como x por y al cuadrado más 2y cuadrado más 1.
¿Sí? Ustedes fíjense, es una función polinómica dentro de todo bastante pasable, bastante amable, con la que se puede trabajar, ¿no? Y en este caso la idea es hallar máximos y mínimos en un determinado dominio. Entonces en este caso el dominio va a ser el siguiente: tenemos los puntos x, y tales que vamos a tener x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 1, todo esto es menor o igual a 1, y a la vez tenemos x menor o igual a 0. ¿Está bien? Esa sería un poco la idea. ¿Cuál es la idea con el tema de los máximos y mínimos? En general, cuando es un conjunto acotado, es decir, que tiene restricciones, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, una de las cosas que se suelen hacer, por ejemplo, es tratar, ¿sí?, de la medida de lo posible, de calcular básicamente los puntos que estén en el interior del dominio y luego los que estén en la frontera. Es decir, en este caso D va a ser la unión de dos elementos, o sea, el elemento interior de interno, unión con el borde que es sigma de esto. Sería como para respetar la nomenclatura que se usa, digamos, en estos casos en la mayoría de las veces, ¿no? Entonces eso sería un poco la idea. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a hallar primero para el interior. Para el interior, ¿cómo es la idea? Primero, obviamente, lo que conviene hacer es hacer un gráfico, ¿sí? Más o menos, no una cosa muy espectacular, pero como para que se entienda de qué puntos estamos hablando en general, ¿no? Fíjense, nosotros acá tenemos los ejes X e Y, ¿sí? Vamos a tener esta primera parte, que es una elipse, ¿no? Entonces, en este caso, esta elipse, que vamos a tener x al cuadrado sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado sobre 1 al cuadrado, que esto es igual a 1, ¿está bien? Con lo cual, si uno se pone a mirar la forma que tiene la función, en este caso, ¿qué es? Es una elipse centrada en 0, 0, con radio mayor en 2 y en menos 2, o sea, esos serían los vértices de la elipse, y en 1 y en menos 1 para y. Entonces vamos a tener 1 y menos 1 y menos 2 y 2. ¿Está bien? Entonces la elipse en general tiene esta forma. Ahora, como nosotros estamos calculando la elipse, el interior de la elipse, y de parte que x sea menor o igual a 0, el dominio en cuestión va a ser toda esta parte, ¿sí? Esto sería el interior. Y el borde, si lo ponemos en azul, por ejemplo, vamos a tener una parte, yo lo voy a dibujar con dos colores, una parte que está acá en negro, vamos a llamarle borde 1, ¿sí? Y luego otra parte vamos a ponerla bien en rojo acá, que sería el borde 2. Entonces hay que evaluar por separado básicamente las dos partes, los dos bordes de la frontera, ¿sí? Y evaluar por separado qué puntos ingresan en cada caso en uno o en otro. Entonces sería un poquito la idea atrás de todo esto, ¿sí? Pero en general, si nosotros vamos a buscar los puntos críticos que estén en el interior, la forma es mucho más general, porque básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que calcular los máximos y mínimos generales que tenga la función f, ¿sí? Y luego tratar de ver cuáles de ellos caen en ese dominio efectivamente, que es el que ustedes ven acá. Entonces, primera cuestión, vamos a hallar el dominio de la función. Fíjense que en este caso estamos hablando de una función polinómica, con lo cual el dominio de f va a ser todo R2, acá no vamos a tener problema. Vamos a calcular la función derivada respecto de x, que en este caso esto nos va a quedar como y al cuadrado, ¿sí? Y luego vamos a calcular la función derivada respecto de y, que esto nos va a quedar como 2xy más 4y. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer a partir de acá? Tratar de encontrar qué valores de las funciones nos van a dar derivada 0, ¿sí? Como para que se entienda un poco la idea. Entonces vamos a tener, en este caso, y al cuadrado, que vale 0, con lo cual de acá se despeja que y va a valer 0. O sea, esa es una de las condiciones que tiene que tener para anular la primera derivada respecto de x. Y luego, en la segunda, vamos a tener toda esta expresión igualada a 0. Fíjense que en este caso sacamos 2y como factor común, esto nos va a quedar como x más 2, ¿está bien? Igual a 0, con lo cual acá tenemos dos posibilidades: o 2y es igual a 0, con lo cual llegamos a que y es igual a 0, o x es igual a menos 2. Entonces, en conclusión, lo que sacamos de acá, el punto
que sacamos de acá es el menos 2, 0. ¿Sí? Fíjense que este punto, el menos 2, 0, está dentro del dominio, está justo en el borde, de casualidad en este caso, de la frontera. Entonces en ese caso, ese punto, nosotros vamos a ver que ese punto sí va a ser candidato, digamos, a ser punto crítico. ¿Okay? Después lo que hay que hacer básicamente, la segunda etapa del problema, es tratar de analizar, ¿sí?, básicamente los máximos y mínimos que tengamos, en este caso, en el borde 1 y en el borde 2, y ver cómo se caracteriza cada uno. Vamos a ver entonces ahora cómo sigue esto, ¿no? Vamos a evaluar cada dominio en particular y tratar de ver cuál es la diferencia fundamental en cada caso, ¿no? Entonces, pensemos primero en el primer dominio, ¿sí? En el borde 1, donde nosotros teníamos, en este caso, x al cuadrado sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado sobre 1 al cuadrado igual a 1, pero en este caso con x menor o igual a 0. ¿Está bien? Hay varias maneras de sacar esto. Una forma que es bastante común, por ejemplo, es simplemente, parametrizando la función. Depende si uno tiene que usar coordenadas polares o tiene que usar, por ejemplo, coordenadas cartesianas. Eso depende mucho de la forma que tenga la gráfica, que son distintas opciones, ¿no? También otra opción que es más sencilla es, si la curva, por ejemplo, como en este caso, se puede pensar, se puede reemplazar fácilmente en la función, el paso es mucho más corto, porque simplemente lo que uno tiene que hacer básicamente es reemplazar qué ecuación corresponde con la función y luego ver cómo eso se refleja en la función. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. De la ecuación de la elipse, yo voy a despejar en función de y al cuadrado. Entonces esto me queda que y al cuadrado me va a quedar como 1 menos x al cuadrado sobre 4, ¿sí? Por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es componer esto dentro de la función, ¿sí? Entonces fíjense, ahora hacemos f compuesta con el borde 1, ¿sí?, que esto nos va a quedar. Donde estaba la x, respetamos la x, y donde aparece y cuadrado, ¿sí?, fíjense, acá se puede sacar factor común y cuadrado de estos dos términos. Ahí multiplicamos por, efectivamente, lo que representaba y cuadrado, pero en función de la curva original, ¿no?, que en este caso sería 1 menos x al cuadrado sobre 4. Y todo esto más 1, ¿no? Y ahora desarrollamos un poco la cuenta. Entonces, fíjense, ahora esta composición nos queda en función de y. En función de x, perdón, vamos a desarrollar, vamos a ver cuánto nos queda. Vamos a tener x por 1, que nos va a quedar como x por menos x al cuadrado sobre 4, que nos queda como menos x al cubo sobre 4, 2 por 1, que es 2, y después 2 con un cuarto, que queda como un medio, x al cuadrado sobre 2, ¿sí?, más 1. Acá lo importante también es entender dónde está parametrizada x, porque ustedes fíjense que ahora pasa a ser una función de una sola variable. El problema tiene que ver con una similitud de alguna forma que nosotros tenemos, ¿sí?, para, por ejemplo, en este caso, buscar la función, los extremos tienen que también estar los extremos de donde está definida la función. Si ustedes se fijan en el gráfico, x, ahora en esta parte del dominio 1, va a estar entre menos 2, que es el vértice de la elipse, ¿sí?, y 0, que es esta otra parte. Entonces, en ese caso, no solamente tenemos que hallar las derivadas de la función y ver dónde se hace 0, sino aparte evaluar en los extremos. Bueno, acá coincide también que para x menos 2 es el punto, digamos, donde habíamos visto el máximo o mínimo general de la función, pero en casos generales, ¿no? Entonces, vamos a tener de acá, ¿sí?, vamos a encontrar de la función, vamos a decir que x está incluido entre menos 2, 0, con, obviamente, evaluando entre menos 2 y 0 también, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a acomodar un poquito la ecuación. Sí, en este caso, esto nos va a quedar, ¿no?, menos un cuarto de x al cubo, menos un medio de x al cuadrado, más x, y 2 más 1, que nos queda en este caso 3. ¿Está bien? Entonces ahora, básicamente, ¿qué es lo que vamos a sacar? En este caso, vamos a calcular de esta función, de esta nueva función que encontramos, las derivadas, ¿sí?, o la derivada,
Y como siempre, ¿no? Igualamos, vemos donde la derivada vale 0, y tratamos de encontrar los valores completos, ¿no? Entonces la derivada de f respecto de x, ¿sí? Compuesta, ¿no?, con el borde 1, esto nos va a quedar, fíjense, menos 3 cuartos de x al cuadrado menos x, ¿sí? En este caso vamos a tener que, nos va a quedar más 1 igual a 0, ¿no? Obviamente esto es para buscar los puntos críticos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en este caso, como quedó una ecuación cuadrática, se puede sacar a través de la resolvente, ¿sí? Vamos a ahorrarnos un poco el cálculo. Las dos raíces que tiene esta función, la primera va a ser menos 2 y la segunda va a ser 2 tercios. Como 2 tercios no está incluido en el intervalo de esta función, este valor lo vamos a descartar, porque no, hasta ahora no lo tenemos en cuenta, ¿ok? Y como solamente encontramos que x1 vale menos 2, ¿está bien? De acá también coincide, digamos que la función es en menos 2, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado porque como estamos hablando de una función con definida en un intervalo cerrado, ustedes siempre acuérdense que en este caso lo que se dice es que la función, si está definida en un intervalo cerrado, tiene que ser derivable en el intervalo abierto. Entonces, en teoría, teniendo en cuenta eso, digamos, de la cuenta, nosotros no deberíamos usar el menos 2 porque justamente en este caso particular es el extremo del intervalo, ¿sí? Eso sería lo único que uno tiene que tener en cuenta, pero sacando eso no hay problema. Entonces vamos a tener menos 2, también coincide con que es el extremo del intervalo, y luego tenemos que evaluar en x0 a ver cuánto nos queda, ¿no? Entonces vamos a sacar de acá, por ejemplo, de todo esto, ¿sí?, con x0 cómo nos quedan los dos puntos. Entonces vamos a tener en cuenta, si x1 vale menos 2, recuerden que y al cuadrado nos quedaba como 1 menos 2 al cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como y al cuadrado menos, en este caso como 1 menos, en este caso 4 sobre 4, que nos va a quedar como 0, 1 menos 1, con lo cual y va a quedar 0. Entonces un punto que va a ser candidato, aparte del original que ya teníamos, es el menos 2, 0, ¿no? Y ahora, como es costumbre, ya que decimos que la función está entre menos 2 y 0, tenemos que reemplazar x, ¿sí?, en el otro extremo del intervalo, que en este caso es el 0. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si vamos a tener que x2 nos va a quedar 0, cuando vamos a la ecuación y cuadrado, que esto nos queda como 1 menos 0 al cuadrado sobre 4, con lo cual y al cuadrado nos queda como 1, con lo cual de acá vamos a sacar un y sub 1, que nos va a quedar como 1 positivo, y un y sub 2, que nos va a quedar como menos 1 negativo. Entonces, de acá, fíjense que sacamos 2 puntos más, ¿no? Vamos a sacar el punto 3, que en este caso nos queda como 0, 1, y luego vamos a sacar el punto 4, que en este caso nos queda como 0, menos 1, ¿sí? Fíjense que en el dominio de la función, esos puntos son efectivamente los vértices, ¿sí?, acá de coincidencia, que tiene esta curva, ¿está bien? Entonces, bueno, vamos a tenerlos en cuenta a todos, ¿está bien? Bien, y ahora vamos con la segunda parte de la curva, que es el borde en 2, ¿sí?, que en este caso, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos el segmento de recta, si ustedes observan, ese es el segmento de recta de x igual a 0, que es la recta vertical, con y acotado entre 1 y menos 1, ¿está bien? Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener es que va a ser la recta x igual a 0, pero en este caso con y va a estar incluido entre 1 y menos 1. ¿Qué tenemos que hacer básicamente? Si nuestra función era x en función de x y nos quedaba como x por y cuadrado más 2y cuadrado más 1, cuando componemos, ¿sí?, con el borde 2, ¿cuál es el borde 2? En este caso es la recta x igual a 0, ¿no? Entonces, componiendo, esto nos va a quedar como 0 por y cuadrado más 2 por y cuadrado más 1. Entonces, esta función en este caso nos va a quedar como 2y cuadrado más 1, ¿sí? Obviamente en este caso y va a estar entre menos 1 y 1, así que hay que evaluar también los extremos, no solamente la parte del medio, sino los extremos también del intervalo, ¿sí? Vamos a buscar la derivada de f respecto de y, ¿sí?,
de la curva 2, que en este caso esto nos va a quedar como 4 por i, ¿sí? Vamos a buscar cuánto esto vale 0. Fíjense que en este caso el punto donde vale 0 es justamente en i igual a 0. Entonces, un punto que puede ser candidato, en este caso, si x vale 0, va a ser el 0, 0. ¿Está bien? Y ahora, después tenemos básicamente que evaluar los extremos de la función, que son justamente con i entre menos 1 y 1. Entonces, vamos a tener, en este caso, ¿sí? Si ahora tenemos con i vale menos 1, evaluado en la función, ¿sí? Lo que vamos a tener es que esto nos va a quedar i igual a menos 1, vamos a tener que otro punto 6, nos va a quedar con 0, menos 1, que sigue siendo otro de los puntos que ya teníamos antes. Acá coincide, digamos, de casualidad, porque es el extremo también donde se tocan las dos curvas. Y luego con i igual a 1, que en este caso vamos a tener el punto 7, que también va a quedar como 0, 1. ¿Está bien? Entonces, con toda esta información lo que vamos a hacer es una lista de puntos, ¿está bien?, de todos los puntos que tenemos ahora, los que sacamos con todas las técnicas, y simplemente, ¿sí?, ya que sabemos que esos son los puntos candidatos, lo que hay que hacer es reemplazarlos en la función y luego ver cuánto nos quedan las imágenes de cada uno. Acá hay que incluir una pequeña corrección que hemos tenido al principio, ¿sí? Si ustedes se fijan, básicamente, cuando nosotros vamos a las derivadas, ¿sí?, más allá de que obviamente nosotros tenemos todo punto, ¿sí?, que nosotros tengamos de la función, digamos, que nosotros queremos buscar justamente cuáles son los máximos y mínimos globales de la función, nosotros hemos tomado como condición que la recta y sea igual a 0, ¿sí?, o que x sea menos 2. Que x sea menos 2 es un caso puntual que lo que ayuda es, da una posibilidad, digamos, para que la función se pueda anular. Pero de todas maneras, ¿sí?, solamente con que la función y valga 0 anula todas las derivadas. Con lo cual, eso quiere decir que la función en i igual a 0, que es justamente la recta x, si i vale 0, toda la función se anula, todas las derivadas parciales se anulan y todos los puntos que están en esta recta van a ser de la misma imagen. Con lo cual, en este caso, ¿sí?, lo que tenemos que tener en cuenta es que para esta función, siempre que nosotros estemos parados en la recta x igual a 0, la recta x, ¿sí?, en este caso, cualquier punto de la forma x0, ¿sí?, es justamente un mínimo, ¿sí? Vamos a ver las imágenes, ¿no? Entonces, vamos a calcular ahora las imágenes. Entonces, recuerden que la función en este caso nos quedaba como x por i cuadrado más 2 por i cuadrado más 1, ¿no? Entonces, en este caso, cuando ahora sacamos la función, ¿sí?, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Fíjense, esto nos va a quedar x por 0 al cuadrado más 2 por 0 al cuadrado más 1. Todos estos puntos la imagen va a valer 1. Y en estos puntos la imagen va a valer, ¿no?, 0 por i cuadrado, 2 por 1 más 1, que va a ser 3. Y en este caso lo mismo, ¿no? 0 por esto va a ser 0. 2 por 1 al cuadrado, que es 2, ¿sí?, más 1, que va a ser 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que todo punto que esté en la recta x, sí, obviamente en ese intervalo, van a ser mínimos. Acá el mínimo no es único porque todos los puntos de esa recta tienen justamente, ¿sí?, básicamente la misma imagen. Y luego, en este caso, tanto el 3 del punto 0, 1 y el 0, menos 1 son los máximos. ¿Está bien? Entonces, nada, ténganlo presente por las dudas al momento de hacer las cuentas. Ahora el caso 3, que lo que pide es calcular una integral doble, ¿no? En este caso la idea sería la siguiente. Vamos a tener una integral que va a ir entre 0 y 1 y acá entre raíz cúbica de i y 1 para esta función. 1 sobre 1 más x a la cuarta, en primer lugar el diferencial de x, ¿sí?, y luego el diferencial de y. O sea, básicamente, aparte de hacer la integral, lo que nos están indicando es el orden de integración que nosotros deberíamos seguir en este sentido. ¿Está bien? O sea, el dominio, por como está evaluado acá, vamos a tener que x va a estar entre la función constante 1
y la raíz cúbica de y. Y luego la segunda parte, que y va a estar entre 1 y 0. ¿Está bien? Esa sería la idea. ¿Cómo nos damos cuenta si realmente tenemos que hacer esta integral o, como suele suceder la mayoría de las veces, tenemos que calcular o hacer un cambio del dominio o del orden de integración? Que eso justamente es la gracia, entre comillas, del ejercicio, digamos. Justamente si fuera demasiado sencillo, no tendría demasiado sentido tomarlo. ¿Está bien? Pero bueno, igualmente la fórmula también es posible sacarla sin problema, ¿no? Vamos a intentar, ¿sí?, de ver qué pasa si probamos de hacer la integral con el orden que tiene hasta el momento, ¿no? Fíjense, tenemos acá la parte 1 y esta es la parte 2, ¿no? Entonces, en la parte 1 nosotros tenemos que hacer la primitiva, ¿no?, de esta función que está entre raíz cúbica de y 1 y 1 sobre 1 más x a la cuarta por diferencial de x. Bueno, si ustedes intentan, que ven un poco detenidamente esta integral e intentan de calcularla, lo que van a encontrar va a ser que esta integral les va a quedar, digamos, demasiado difícil, porque es una integral que sale con tablas, que es una integral, digamos, a simple vista que parece sencilla, pero les aseguro no tiene nada de fácil, ¿está bien? Porque no hay métodos de partes o sustitución que salgan rápido. Entonces, y justamente la idea de cálculo 2 no es centrarse en la dificultad de resolver una integral o una primitiva, sino justamente más a la aplicación práctica física que tiene el problema. Entonces eso no va a ser un inconveniente, ¿está bien? Entonces acá, esto lo que nos pide es que hagamos un cambio en el orden de integración, ¿sí? Esa sería la idea principal. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para hacer un cambio en el orden de integración, básicamente lo que hay que hacer es dibujar el dominio de la función y tratar de entender entre qué funciones de x y de y está comprendida, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Esto es un dibujo muy sencillo, ¿sí?, para que se entienda la idea. Vamos a tener, por ejemplo, acá el eje y, el eje x, y vamos a tener, por ejemplo, que y está entre 0 y 1. Entonces vamos a tener que está entre la función constante y igual a 1 y la función y igual a 0, y x que está entre la recta vertical 1, que es la que ustedes están viendo acá, y una función que se llama raíz cúbica de y. Si uno la piensa al revés, si x, justamente esa curva, x es igual a la raíz cúbica de y, en este caso, al momento de hacer, digamos, o de evaluar, sacar los cubos, como para despejarlo en y en función de x, llegamos a la curva y es igual a x al cubo. O sea, estamos hablando de la función x al cubo común y corriente, ¿sí?, que en este caso su dominio va a ser en este sentido. Y obviamente se cruzan ambas curvas en el 1, 1, que es la imagen o el punto imagen de la función. Y por lo que se ve en este caso, lo que vamos a ver es que la función, el dominio de integración, tiene que ver con toda esta parte que ustedes ven acá, ¿no? Entonces esto yo le llamé dominio 1 porque está parametrizado o los límites de integración están puestos con ese orden que fue el primero que nos dio la cuenta, ¿sí? En este caso lo que hay que hacer es cambiar el orden de integración y tratar de ver más o menos qué otra forma sería más potable en cada caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en este caso, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, lo siguiente. Fíjense en este sentido, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver en este caso es que, por ejemplo, la idea sería la siguiente. Y en este caso puede estar incluida entre, si puede ser el techo, y igual a x al cubo sería el techo, e y igual a 0 sería el piso, y x estaría entre 0 y 1. Es una forma, una posibilidad, ¿no? Entonces en este caso, el nuevo dominio, vamos a llamarle dominio 2, vamos a tener a y comprendido entre x al cubo y 0, y a x comprendido entre 1 y 0. ¿Está bien? Entonces ya tiene otro color el asunto. Y obviamente en el orden de integración, siempre acuérdense ustedes que el orden de integración va desde lo más difícil hasta lo más sencillo. Es decir, tenemos que tratar de integrar las funciones, ¿ok?, siempre desde las variables que dependen de otras, ¿está bien?, y ir simplificando a medida que va pasando con las variables que sean más sencillas en ese sentido más adelante, ¿no? Entonces, el orden de integración sería para primero la más interna, la primera que sería esta, donde tenemos ahí que depende de x, y luego tenemos la segunda
donde x está entre dos constantes, ¿no? Entonces vamos a plantear la integral nuevamente. Fíjense, esta integral nos va a quedar x entre 0 y 1 e y, por eso ponemos diferencial de x por fuera, e y va a estar entre 0 y x al cubo, diferencial de y la función es exactamente la misma. Fíjense, tenemos 1 sobre 1 más x a la cuarta. No tuvimos que hacer cambio de variables, así que no hay que poner jacobiano ni nada que se le parezca. Quédense tranquilos porque no es la idea, ¿no? Y ahora vamos a probar de resolver la integral, sí, con los pasos en bloques, sí, en orden, sí, el primer orden que sería la integral interna y luego la integral que sigue más adelante, está más adelante. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la primera, sí, que acá vamos a tener la integral entre 0 y x al cubo de 1 sobre 1 más x a la cuarta, todo esto por diferencial y. Como es diferencial y, todo lo que no sea y se va a tomar como constante, inclusive si son variables como la letra x, ¿ok? Entonces en este caso, esto nos va a quedar, todo esto sale afuera, ¿sí? Vamos a tener por y evaluado entre x al cubo y 0. Si hacemos la primitiva, esto nos va a quedar como x al cubo sobre x a la cuarta más 1. ¿Está bien? Ese sería el resultado. Vamos ahora con el 2, que en este caso tenemos la integral entre 0 y 1 de x al cubo sobre x a la cuarta más 1 en diferencial de x. Vamos a hacer sustitución, por ejemplo, si tomo u que sea x a la cuarta más 1, cuando hago diferencial de u esto me queda 4 por x al cubo por diferencial de x. Si despejo esto, x al cubo por diferencial de x me queda como un cuarto por diferencial de u, ¿sí? Entonces al momento de hacer la sustitución, esto nos va a quedar, ¿no?, como la integral, ¿sí?, entre un cuarto de diferencial de u sobre u. También habría que evaluar, para hacerlo correctamente, cambiar los extremos de integración. Para u0, ¿sí?, 0 a la cuarta más 1 va a ser 1. Para u1, 1 a la cuarta más 1, que va a ser 1 más 1, que es 2. ¿Está bien? Entonces esto nos queda como un cuarto, la integral entre 1 y 2 de diferencial de u sobre u, que esto nos queda como un cuarto por el logaritmo natural de u evaluado entre 2 y 1. Vamos a tener un cuarto de logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1. Fíjense que el logaritmo natural de 1 se hace 0, con lo cual simplemente el resultado final nos va a quedar como logaritmo natural de 2 dividido 4. ¿Está bien? Y este sería, digamos, el resultado final que tiene esta área de por sí. El segundo caso, donde ahora nosotros tenemos que calcular un determinado volumen, donde en este caso vamos a tener una integral triple sobre el espacio E de la determinada función x por z al cuadrado por diferencial de volumen, donde en este caso el volumen va a estar parametrizado de la siguiente forma: z va a estar entre x al cuadrado, la función cilíndrica x al cuadrado, y 0, x va a estar entre 1 y 0, e y va a estar entre 2 y 3. Lo bueno que nosotros tenemos acá, básicamente, es tratar de asignar, digamos, a la cuenta, una vez que uno ya tiene la parte gruesa del problema, que es saber dónde está determinado el dominio de integración, etcétera, etcétera. Básicamente la idea es tratar de definir, ¿sí?, cuál es el orden de integración que vamos a tomar en cuenta. Eso más que nada para que la cuenta en cuestión sea bastante aplicada, ¿sí?, que salga bien y que te dé un número redondo y con sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el orden de integración siempre, recuerden lo que decimos siempre, tratemos de asignar primero las variables que dependen de otras variables, con lo cual la cuenta al final de cuentas nos va a quedar un número redondo y más prolijo, ¿no? Entonces esta sería la primera parte, pues fíjense que z depende de x, con lo cual tiene sentido que empecemos por este lado. Luego, tanto como x como y dependen de constantes, ahí es indistinto el orden que se elija, no hay problema si ustedes eligen hacerlo de una o de otra forma. Entonces, supongamos que lo asignamos de esta manera, entre 2 y 3, esta sería nuestra idea, ¿sí? Y ahora vamos a armar la integral. Fíjense, hacemos la función x por z al cuadrado
como las primeras integrales respecto de z, ponemos diferencial z integrada entre 0 y x al cuadrado. Esta va a ser la primera capa que vamos a resolver. La segunda capa en este caso le asignamos que es x, así que vamos a poner diferencial de x integrada, en este caso entre 0 y 1, ¿sí? Esta en cuestión va a ser la segunda capa. Y finalmente tenemos la capa de y, vamos a tener diferencial y con la integral entre 2 y 3, ¿sí? Y en este caso tenemos las tres capas bien definidas, ¿no? Y resolviéndolas por separado. Se pueden hacer los cálculos por separado o todos juntos, no hay problema, ¿está bien? Vamos a arrancar por la primera capa, ¿sí? Fíjense, en este caso esto es la integral entre 0 y x al cuadrado de x por z al cuadrado diferencial z. Como el diferencial es respecto de z, todo lo que no es z se toma como constante, sea variable o no, ¿sí? Entonces esto sale el x afuera, hacemos la integral entre 0 y x al cuadrado de z al cuadrado, diferencial z, con lo cual esto nos queda como x por z al cubo sobre 3 entre x al cuadrado y 0. O sea que en esto nos va a quedar como x por x al cuadrado al cubo sobre 3 menos x por 0 sobre 3. O sea que simplemente esto nos queda x a la séptima sobre 3. ¿Sí? Ese sería el resultado de la primera capa. Vamos a la segunda. En este caso tenemos la integral entre 0 y 1 de x a la séptima sobre 3, diferencial x. Acá sí es mucho más sencillo, fíjense, un tercio por la integral entre 0 y 1 de x a la séptima por diferencial x. Esto nos queda como un tercio por 1 octavo de x a la octava entre 1 y 0, que esto nos va a quedar, ¿sí?, como 1 sobre 3 por 8, 24, ¿sí?, menos obviamente 0. Y cuando vamos a la tercera capa, ¿sí?, que en este caso saben ustedes, en la tercera capa, ¿qué es lo que tenemos, no? Vamos a tener la integral entre 2 y 3 de la primera capa, que era 1 sobre 24, todo esto por diferencial y, con lo cual acá vamos a tener 1 sobre 24 por y evaluado entre 3 y 2, que esto nos queda como 1 sobre 24 por 3 menos 2, que esto nos va a quedar como 1 sobre 24. ¿Está bien? Y ese sería el resultado que tiene esta integral por ahora. En este caso, el último, que hay que hallar un determinado volumen, ¿sí?, que está comprendido en este sentido entre dos superficies. Tenemos la primera superficie S1, que en este caso va a estar dada por z es igual a e a la 4x al cuadrado más 4y cuadrado, y luego la superficie S2, donde tenemos que z es igual a e a la cuarta, ¿sí? Esto es el único dato que nosotros tenemos, no es una integral que salga tan rápido o tan fácil como las anteriores, con lo cual, en este caso, la idea sería la siguiente, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, lo que se recomienda es tratar de encontrar, ¿sí?, básicamente la intersección de las dos superficies, de forma tal de que tengamos una idea de entre qué valores hay que parametrizar las condiciones o las coordenadas del volumen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hallar primero, ¿sí?, la intersección entre ambas superficies. Acá lo importante, chicos, es que básicamente hay que ser un poco más creativo en cómo uno encara el problema. No sale tan mecánicamente, ¿sí? Entonces la idea justamente es que de encontrar ambas encontrar, por ejemplo, la intersección de ambas partes, con lo que nosotros encontremos podemos ir jugando un poco con cada variable y ver justamente qué hay detrás, ¿no? Entonces vamos a tener z igual a e a la 4 por x al cuadrado más y al cuadrado, que esto va a ser igual que e a la cuarta, ¿no? Fíjense que en este caso, igualando ambas componentes, si ambas son exponenciales y ambas tienen las bases iguales, podemos directamente igualar los exponentes, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como 4 por x al cuadrado más y al cuadrado, que esto nos queda como 4. Dividimos por 4 ambos lados, ¿sí? O si quieren también multiplicamos por un cuarto ambos lados de la igualdad, y llegamos a x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Si uno tuviera que interpretar esto, básicamente es una circunferencia, en este caso,
de centro 0, 0, ¿sí? Y en este caso radio 1, ¿sí? Esa sería la idea en cuestión. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Lo que más conviene trabajar es si tenemos este tipo de geometrías o simetrías del tipo cilíndrico, conviene trabajar, digamos, con simetrías, digamos, que sean de este estilo, ¿no? Entonces, pasando a coordenadas cilíndricas, vamos a tener que x nos va a quedar como r por coseno de θ, ¿no? Esto, por las dudas, recuérdenlo. Entonces, de hacer un cambio de coordenadas, aparte de otras cosas que vienen, como por ejemplo incluir el jacobiano, ¿sí? Tratar de entender quién es la función más pequeña, más grande en cada caso, ¿sí? Vamos a tener que y es igual a r por seno de θ y vamos a tener que z es z. ¿Por qué elegimos a r y a i como en función de coseno y en función de seno? Simplemente porque la simetría de del volumen está dado alrededor del eje z, y eso uno se da cuenta justamente porque el círculo en cuestión depende justamente de x y de y, no depende de z. Entonces son pequeños tips como para empezar a identificar las partes individuales de acá. Hay que prestar atención en cada caso, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente. En este sentido, ¿sí?, de lo que nosotros vamos a tener acá, la idea sería, ya que estamos en la circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, al reemplazarla, ¿qué es lo que vamos a tener? Que x al cuadrado más y al cuadrado nos va a quedar como r cuadrado. Con lo cual, de acá vamos a sacar que para la circunferencia, r nos va a quedar como 1. Si nosotros estamos viendo, digamos, la parte que es interna del círculo, no, obviamente, en este caso r tendría que estar parametrizado entre 0 y 1, ¿sí? Pero eso para parametrizarlo más adelante, ¿está bien? Entonces, para que se entienda un poco la idea. Pero de todas formas podemos usar esta cuenta para hacer la cuenta, ¿no? Y la idea después es tratar de ver justamente que si para el interior de la circunferencia, ¿no?, de x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a 1, en ese caso r va a estar entre 0 y 1, y como estamos hablando de toda la vuelta completa, pi θ va a estar entre 2pi, entre 0 y 2pi, como es habitual. Esto también nos va a servir para los límites de integración. Lo que falta saber ahora es, de las dos superficies, quién es la más grande, ¿sí? Entonces vamos a reemplazarlo de la siguiente forma. Fíjense, nosotros sabemos que la superficie es C1. Fíjense que si usamos las coordenadas cilíndricas que acabamos de despejar y la expresamos de tal manera, ¿sí?, vamos a entender un dato interesante. Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, al reemplazar esto nos va a quedar como z es igual a e a la 4 por r cuadrado, ¿sí? Si r está entre 0 y 1, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para r igual a 0, z va a ser e a la 4 por 0 que es 0, que nos queda 1, ¿sí? Si r vale 1, en este caso z nos va a quedar como e a la 4, con lo cual z va a estar entre el piso, que sería entre el valor de 1, y el techo, que sería e a la cuarta. Con lo cual, si asignamos quién es más grande que quién, e a la cuarta va a ser el techo, ¿sí?, del volumen, y este va a ser el piso. Esto es coloquialmente, ¿no?, pero para que se entienda la idea. ¿Cómo traducimos eso a la parte del dominio de integración? Bueno, porque z va a estar entre e a la cuarta, que es la función del techo, y el piso, que es e a la r al cuadrado. ¿Está bien? Esto es muy importante. Siempre que ustedes calculen volumen, tienen que decir bien el orden que tiene que ir cada integral, porque el volumen por definición es como el área, como una longitud, tiene que ser positivo. Si ustedes están calculando volumen físico y les da negativo, lo más probable es que haya habido un problema, un error en cómo asignar quién es el techo, quién es el piso, o quién es el principio y el fin del intervalo. Entonces es una manera de darse cuenta más o menos, ¿está bien? Entonces lo que vamos a tener ahora es que nuestro volumen va a estar z entre e a la cuarta y e a la r al cuadrado, r que va a estar entre 0 y 1, como es habitual, y θ que va a estar entre 0 y 2pi. Y a todo esto hay que agregar el jacobiano r, ¿sí? Entonces, vamos a armar el orden de integración y vamos a ver cómo se hace la integral en cuestión. Obviamente que como z depende de r y es la única variable que depende de otras, esta es la que debería ir primero, ¿está bien? Luego
Tanto r como θ varían entre constantes, con lo cual ahí el orden de integración es indistinto, va a dar lo mismo en el resultado, así que no hay problema. Yo en este caso, para hacerlo más sencillo, voy a hacer primero r y luego θ, ¿sí? Pero ya les digo, eso hay que adaptarse a cada caso en particular. Entonces vamos a plantear, ¿no? En este caso, nuestro diferencial de volumen es diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, si lo estamos trabajando en cartesianas. Para pasarlo a cilíndricas hay que incluir el jacobiano, ¿sí? Entonces primero hacemos diferencial de z, diferencial de r, diferencial de θ, obviamente respetando este orden que nosotros pusimos al principio. Luego entonces el volumen, finalmente va a quedar la integral que estamos poniendo de toda esta expresión. Entonces empezamos por la primera capa. R por diferencial z, donde z va a estar entre e a la r al cuadrado y e a la cuarta. Esta es la primera capa que vamos a trabajar. Luego tenemos la segunda capa, voy a ponerla en verde, ¿sí? Que es la diferencial de r. Entonces r va a estar entre 0 y 1 y esta parte que es diferencial de r. Esta es la segunda capa, ¿sí? Vamos al último, ¿sí? Vamos a tener entre 0 y 2pi diferencial θ y acá vamos a tener la tercera capa. Entonces esto se puede ir resolviendo, ya les digo, de varias maneras. Vamos a ir viendo capa por capa, ¿sí? Para hacerlo más prolijo, lo pueden resolver también todo de una, no hay problema, ¿sí? Entonces vamos a tener lo siguiente. Fíjense, para la primera capa vamos a tener la integral de e a la r al cuadrado y e a la cuarta de r diferencial z. Como estamos integrando respecto de z, todo lo que no es z sale como constante afuera. Y tenemos z entre e a la cuarta y e a la r al cuadrado. Entonces esto nos queda como r por e a la cuarta menos e a la r al cuadrado, con lo cual esto nos va a quedar como r por e a la cuarta menos r por e a la r al cuadrado. Ese es el resultado de la primera capa en este caso, ¿sí? Vamos a ver la segunda capa, que en este caso nos va a quedar como la integral entre 0 y 1 de r por e a la cuarta menos r por e a la r al cuadrado, pero ahora sí todo esto diferencial r, ¿no? Vamos a separarlo en dos integrales. Fíjense, la primera podemos sacar e a la cuarta afuera, la integral entre 0 y 1 de r, diferencial de r, y luego tenemos menos la integral entre 0 y 1 de r por e a la r al cuadrado, diferencial de r, ¿sí? En este caso, fíjense, supongamos que hacemos la primera, sale derecho, ¿sí? Porque es una integral bastante sencilla, por suerte. E a la cuarta por 1 medio de r al cuadrado evaluado entre 1 y 0. En el caso de la segunda, acá conviene usar una sustitución. Por ejemplo, si u es r al cuadrado, diferencial de u nos queda como 2r diferencial de r, o sea que r diferencial de r nos queda como 1 medio diferencial de u, ¿sí? Que eso lo vamos a incluir acá. Entonces esto nos va a quedar, en este caso, como menos 1 medio, ¿sí? De, en este caso, la integral entre 0 y 1 de e a la u diferencial de u. En realidad acá habría que cambiar, pero bueno, justamente u evaluado en 0 queda 0 y u evaluado en 1 también queda 1, con lo cual no cambia demasiado el resultado. Y esto nos va a quedar, fíjense, 1 medio de e a la cuarta por 1 menos 0 menos 1 medio de e a la u, que también es la primitiva, entre 1 y 0. Entonces esto nos va a quedar, en este caso, fíjense, vamos a tener, ¿sí? En este sentido, 1 medio de e a la cuarta menos 1 medio de e a la 1 menos 1 medio de e a la 0. E a la 0 es 1, así que nos queda menos 1 medio de e a la 1, ¿sí? Más menos menos es más 1 medio. ¿Está bien? Y ahora cuando vamos a la tercera capa, en este caso, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Fíjense, en este sentido, vamos a tener la tercera capa que va a estar entre 0 y 2pi del resultado de la primera. En este caso tenemos 1 medio, saco factor común, e a la cuarta menos e más 1, todo esto diferencial θ. Entonces vamos a tener 1 medio por todo esto, ¿sí? Por θ evaluado entre 2pi y 0. Cuando reemplazamos tenemos 2pi por 1 medio por e a la cuarta menos e más 1, que todo esto nos queda como pi por e a la cuarta menos e más 1. Fíjense que este valor da positivo,
¿está bien? Así que es un chequeo que uno tiene que tener en cuenta en estos casos, muy importante para que la idea salga bien. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.